Vengan todos muy buenas tardes, ya siendo las 3:15 de Chile, que les habla Miguel Villalobos. Estamos nuevamente en una nueva porción, ¿cierto?, de enseñanza ah, que los sabios nos impartieron. Yo no fui el que hice las enseñanzas, sino que yo retransmito lo que otros ya con su esfuerzo produjeron para nosotros, ¿cierto? Enseñanzas de vida, enseñanzas a nivel de alma, a nivel cosmogónica, ¿cierto? De cómo funciona el universo, cómo funciona lo que es el cosmos, ¿cierto? Lo que es toda la percepción a nivel espiritual y, por ende al nivel físico también. Entonces, en la porción que, que nos toca, no sé si se ve, alguien me puede decir si está viendo la pantalla o no. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve bien. sí, qué bueno. El, la porción que nos toca, gracias por los que respondieron, eh, es la porción Kitizá, ¿cierto? Que aparece ahí, que significa cuando senses. Tiene otros significados que son referentes a lo, a lo cual las concordancias que tiene también puede llamarse cuando eleves. Era una de las cosas que habló Moisés, ¿cierto? En el cual estaba prohibido contar cabezas, contar personas, o todo lo que conlleva contar atrae la energía de la muerte, ¿cierto? Para más detalles sobre esto, la, la, para los que estuvieron presentes, la, la clase del año pasado fue una clase muy maravillosa y me acuerdo que Carlita estuvo presente, Carito y otros más. Fue una clase muy extendida que hablamos, al último interactuamos leyendo el Zohar y quedamos muy completos acerca de cómo funcionaba todo esto. Entonces, en cuanto al nombre Kitizá del censo, no vamos a tocar mucho porque ya el año pasado vaya a ver la, vaya a ver la clase, es muy interesante. Al final eh, eh, viene lo mejor. Entonces, más que nada, en esta porción vamos a ver otro tema que también es uno de los temas eh, célebres, por decir algo, de lo que es la Torá o la travesía de, lo- de los israelitas en el desierto. Ya estando aquí, ya están en el desierto, ¿cierto? En un campamento que van movilizándolo y vagando por 40 años en el desierto. Y como tal lo muestra en la foto, en la diapositiva de la que vemos ahí, sale Moisés rompiendo las tablas, aunque no vamos a hablar de las tablas, pero sí vamos a hablar del evento del becerro de oro. Del becerro de oro, el cual era una de las, según dicen los sabios, la peor idolatría que, que el pueblo de Israel podría haber cometido. Era la mayor, como decir, eh, el mayor pecado. El- es como el culmine de lo que el pueblo de Israel podría haber hecho. El, el pueblo de Israel se le prometió que se le iba a dar la Torá, ¿cierto? Y Moisés tenía que ir al monte Sinai a buscarla. Y la paciencia les ganó.
Entonces vamos a ir viendo eh, cómo aquí el pueblo de Israel, dirigido por las tribus mezcladas que se le llama, que son los Rab, que hay un estudio muy profundo acerca de eso, de aquellos, de los Rab, que son fuerzas que hacen impedimento, ¿cierto? Al igual que cuando se habla de, de Amalek, ¿cierto? Que es la duda, siempre el pueblo de Israel cuando se adentra a algo que tiene que lograr, siempre va a existir, siempre se le va a oponer Amalek, la duda, ¿cierto? Entonces, el Sadik, el justo, tiene que vencer estas cosas, la duda, esto lo que es la idolatría y hay muchas otras cosas más. Entonces, el Moisés cuando le dijo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no comprendió del todo a qué iba o cuánto iba a demorar o cuánto iba a tardar en, en traer de vuelta esto tan importante que Dios le había prometido. Entonces, por eso que esta enseñanza que le puse por nombre, cuando malinterpretas, ¿cierto? Malinterpretar, el malinterpretar es algo muy delicado. Cuando en cualquier situación, cuando se habla y una palabra, una orden o un dicho es malinterpretado, puede provocar muchas cosas negativas, caos, peleas, conflictos y difícil de remediar si no se busca la buena interpretación de lo que se está hablando, de lo que se pide. Cuando, cuando malinterpretamos eh, de la forma incorrecta, porque eso es malinterpretar, podemos notar algunos ejemplos en nuestra vida común. Por ejemplo, malinterpretamos las palabras de alguien, también malinterpretamos la intención de alguien, puede ser la información de un texto, lo que muchas veces se malinterpreta en cuanto, por ejemplo, la Biblia. También podemos malinterpretar la relación entre compañeros de trabajo, se suele dar mucho. Las emociones de alguien también se pueden malinterpretar. Hoy en día, por ejemplo, existe mucho el conversar por teléfono en modo de palabras e imágenes, ¿cierto? Emoji que le llaman. Y a veces un emoji mal interpretado provoca algo negativo en la persona que lo está recepcionando. Entonces, hay distintos tipos, por ejemplo, también tal malinterpretar las ideas de alguien. Alguien da una idea y alguien la malinterpreta, la puede transformar en negativa o cualquier otra cosa y no con el fin que se había ideado, ¿cierto? Algunos ejemplos de malinterpretar palabras o intenciones, por ejemplo, muchas personas suelen decir esta frase: creo que has malinterpretado mis palabras. Nunca quise ofenderte ni dejarte de lado. Eso está tratando de remediar. Si te dispones todo el tiempo a interpretar a tu manera lo que te dicen de una forma negativa, nunca estarás conforme con nada ni con nadie. Una consecuencia de malinterpretar o de querer, como decimos acá en Chile, salirte con la tuya. Cuando malinterpretamos emociones, es pensar que una relación está condenada al fracaso si no te dicen que te aman, por ejemplo. O sea, no espere que todo el tiempo le digan te amo y no crea que eso es el todo de la emoción de la persona. Muchas personas son reservadas para decir las cosas. A veces lo demuestran con hechos y no con palabras. Sentirse responsable por cosas que no tienen nada que ver contigo también es malinterpretar. Llegar a conclusiones precipitadas o inexactas es una forma de malinterpretar.
ver todo como una catástrofe. O sea, eso es terrible. O sea, cuando alguien está haciendo algo con una buena intención, cuando las personas o la persona que lo, lo ve todo como una catástrofe, esa persona está malinterpretando la acción que está haciendo la otra persona. Identificarse con las ideas y defenderlas con pasión cuando son criticadas, no dejar ir las ideas y tener dificultad para aprender. Son ejemplos de en la vida diaria de malinterpretar. Y no obstante, no fue la excepción de el pueblo de Israel, que, como les decía, vamos a ir viendo lo que el Rebbe Nachman, del cual son las clases que yo me dirijo por sus sabios dichos, eh, da a conocer acerca de lo que es cuando alguien, o en este caso el pueblo de Israel, malinterpretó las palabras de Moisés, ¿cierto? Lo que, lo que él dijo. Y entonces nos vamos a dirigir al versículo que vamos a ver a continuación, que está en el capítulo 32 del Éxodo, ¿cierto? En el versículo 1, cuando habla, ahí está proyectado, dice, al ver el pueblo que Moshe, o sea, Moisés, se demoraba en descender del monte, la gente se reunió alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, levántate, haz para nosotros dioses que vayan adelante nuestro, pues respecto de Moisés, el hombre que nos hizo salir de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Ese fue el, el reclamo, ¿cierto? Que, como les decía al principio, eh, dirigido por estas tribus mixtas que se les llama, ¿cierto? Que quiere decir que cuando una vez expliqué que el pueblo de Israel no solo salió Israel, no solo salieron israelitas, también fueron egipcios, también fueron de otros países, porque Egipto era un imperio y en ese imperio tan cosmopolitan había más naciones. ¿Recuerdan la hambruna en los tiempos de de José, ¿cierto? Todos los pueblos llegaban a pedir alimento y en el tiempo tras la generosidad de José, él logró hacer entrar muchos pueblos, que no está registrado en la Torá, pero hay textos paralelos que hablan acerca de esto, que Egipto fue el lugar de donde se fueron a refugiar todos estos pueblos a causa del hambre, y desde ahí nace esto de las tribus mixtas, que también quisieron salir, vieron las plagas, vieron todo lo que sucedió, el partimiento del mar y todo esto, y salieron conjuntamente con el pueblo de Israel, y entre ellos habían magos, habían brujos, y ellos fueron los que incitaron al pueblo, a gran parte del pueblo, a que construyan o a desconfiar, a malinterpretar, ¿cierto? Como lo llama el título de esta enseñanza, que cuando uno malinterpreta, provoca no solamente en uno un desvío, sino que puede provocar más allá a más personas, ¿cierto? Involucrar incluso a justos. Entonces, también involucraron a Aarón, que hay relatos que hablan de que Aarón se oponía, pero para que no le fuese a suceder algo peor o, o cualquier cosa, él tuvo que hacerles caso y construir este becerro, que también él también tiene para adelante también tiene su paga por eso. O sea, no todo es impune por el hecho de que era Aarón solamente, también él tiene que pagar su precio por esto que hizo también. Aunque lo haya hecho con buenas intenciones, pero nada que haga desconectarse de la luz infinita, tiene su reparación. Él tuvo que reparar también, y más adelante
está registrado eso. Entonces, en los relatos del Rebbe Nachman habla acerca de esta tardanza, esto que se enfoca más en eso. Moisés tarda mucho, dice, y tardaba mucho, puede leerse también que ha llegado la sexta hora. Cuando habla de el daño fundamental del becerro de oro, ¿cierto? Fue haber malinterpretado las intenciones de Moisés. Moisés dijo que volvería en cierto día y a cierta hora. Cuando ese momento llegó y no apareció, el pueblo malinterpretó sus palabras con respecto al día en que iba o debía devolver, y su daño también está relacionado con el daño a la ley oral. Lo que Moisés les dijo a ellos era que volvería en la sexta hora. Ellos erraron al no pedirle detalles, eso fue un primer error, no pedirle detalles sobre esa hora. Eso los llevó a fabricar el becerro de oro. De aquí podemos comprender la importancia de interpretar apropiadamente las palabras de nuestros sabios, pues un error puede llevar a la idolatría. Clarito. Entonces, eso guárdelo. Cuando nosotros malinterpretamos las cosas o una enseñanza, estamos propensos a meternos en idolatría. Muchas religiones, no podría nombrar tantas porque son muchas. Lo primero que lo lleva a fabricar una religión es la idolatría, el no creer en el Dios único, y se inventan sus dioses. Entonces, eso es lo que pasa cuando se malinterpretan los textos, cuando se malinterpretan lo que es lo espiritual con lo físico, que conlleva a la idolatría. No es idolatría las personas que adoran un objeto. Eso más idolatría es cuando tu prioridad pasa a tomar el primer lugar o la prioridad principal en vez de lo que el creador te está ordenando, ¿cierto? O te está eh, haciendo ver para tu mejoramiento en tu vida, ¿cierto? Porque eso es lo que es la Torá. La Torá, las ordenanzas y todos los escritos, los códigos que eh, están dentro de las palabras de la Torá son meramente para nuestra ayuda. Entonces, cuando habla de la sexta hora, que en términos de la hora de, de los países orientales, ¿cierto? De donde está Israel, la sexta hora es el mediodía, no como aquí. Aquí en Occidente tomamos como mediodía las 12 del día, ¿cierto? El mediodía siempre decimos las 12, incluso por lo menos en nuestro país se toca una sirena y se sabe que son las 12 del día. En, en el, en el pueblo de Israel se comienza a contar desde que oscurece, ¿cierto? De sol a sol, ¿cierto? Y entonces la hora sexta para ellos sería el mediodía. Entonces dice que la sexta hora es el mediodía, que es el comienzo del momento para Minja, una de las plegarias que se usa siempre, la plegaria de la tarde. Específicamente fue en ese momento que hicieron el becerro de oro. Minja es el momento en que los juicios y el intelecto restringido, en ese momento del día es cuando recaen estos juicios. Entonces, era preciso que ocurriera en esa hora. En lugar de caer en la fe, el pueblo cayó en el ateísmo, esto no creer en Dios, y en la idolatría, y se hicieron su propio Dios. Entonces, al equivocarse en los cálculos del retorno de Moisés por un día, la multitud mezclada, o lo Erev Rab, ¿cierto? Multitud mixta, se alarmó al llegar la sexta hora del día 16 de Tamuz, que es un mes
un mes hebreo, lo que llevó al pecado del becerro de oro. Eso está en el Zohar, libro 2, de 191a, para quien lo quiera buscar. Entonces, la sexta hora también hace referencia al Hametz, ¿cierto? Ya aportas muy cerca de lo que es Pesaj, ¿cierto? Que todos conocemos, que es la Pascua, que lo que le llaman comúnmente en el calendario gregoriano que se usa acá en estos lados, en la Semana Santa, ¿cierto? Pero para los israelitas es Pesaj, o no, Pesaj, que, que se vuelve, dice en el Hametz, que se vuelve prohibido después de la sexta hora, en la víspera de Pesaj, en la levadura, ¿cierto? El Hametz. La multitud mezclada simboliza el Hametz, o sea, la multitud que se mezcló, ¿cierto? Los Erev Rab, multitud mixta, está simbolizada por el Hametz, por la levadura. Tal como vemos en otra instancia, también subió con ellos una multitud mezclada. En Éxodo 12, 38, 39 aparece esto, dice que de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron matzá, pero no hametz. La matzá es los panes sin levadura que le llaman, pero el hametz es el leudado. Entonces, a partir de las escrituras vemos que el hametz está asociado con Egipto, de donde provino la multitud mezclada. Los judíos que no estaban unidos a Egipto hornearon panes sin levadura, o sea, matzá. Entonces, ¿por qué se habla en esta porción de todo esto? Porque va a llegar el momento que el pueblo de Israel eh, tenía que deshacerse de esto del Rab. Al igual como le decía, tenía que cada vez deshacerse de Amalek, que podemos ver a lo largo de la historia más adelante que siempre aparecía Amalek. Es raro el poder ver las palabras de Dios cuando dice, cuando se le aparezca Amalek, tienen que eliminarlo de raíz a los niños, a las mujeres y a los animales y todo, y que no haya indicio que haya existido Amalek, pero vemos más adelante que vuelve a aparecer. Entonces, aludiéndolo nuevamente a nuestra vida, cuando usted se enfrenta o quiere ir en portas de la espiritualidad, de que llegar a una vida que tenga que estar reflejando espiritualidad en vez de fisicalidad, siempre se le va a presentar el Amalek. Y, y en este caso, los Ereb, las tribus mezcladas, esos que también se oponen, estos que no tienen paciencia, ¿cierto? Que malinterpretan las palabras, van a estar también en nuestra vida. Y no es que sean personas que estén de otras razas, que estén mezcladas, no. Es una condición de cada uno de nosotros. O sea, Ereb, tribu mezclada o tribu mixta, es una parte de nosotros, una parte de nuestras emociones, que siempre está en nuestra mente y siempre se oponen a lo que es espiritual, a lo que nos hace avanzar. Este tipo de cosas nos hacen retroceder. ¿Por qué? Porque por todo el hecho de que el pueblo de Israel haya demorado en llegar a la tierra prometida, fue a causa de todo este tipo de cosas de idolatría o de duda, de incredulidad, de malinterpretar las palabras, fue lo que les hizo demorar para llegar a Canaán, que era un viaje no muy mayor, no más de 3 días se demoraban directamente desde Egipto a llegar a Canaán, pero este pueblo vagó 40 años en el desierto. Entonces, te hace retroceder todo este tipo de cosas. Entonces, el decir que Moisés tardaba mucho, el becerro de oro fue hecho en la tarde, en el tiempo de Minjá, como les había dicho, el momento de los juicios y del intelecto restringido. Entonces fue idea de Moisés acercar a la multitud mezclada. O sea, él fue que los permitió salir de Egipto. Por eso en una parte Dios le dice a Moisés, le dice, tu pueblo. No dice, podría decir, Dios podría decir, saca a mi pueblo.
Eso es lo que decía siempre, pero cuando se refería a tu pueblo, fue porque se dirigía a estas tribus que salieron con el pueblo de Israel. Entonces, como decía, la idea fue de Moisés de sacar esta multitud mezclada con la esperanza, dice, de traer prosélitos. Los prosélitos son aquellos que no son israelitas, pero pueden formar parte del pueblo de Israel, que hasta los días de hoy todavía se hace. Los quería traer. Era tan bondadoso Moisés que en su bondad él creía traer prosélitos al servicio de Dios. Sin embargo, no lo consultó con Dios. Ahí fue un error de Moisés, lo que produjo el resultado opuesto a lo que quería Moisés. La multitud mezclada fue incapaz de restringir su mente y pensamientos debido a que no pudieron contener esa poderosa luz de Dios que se les reveló en el Sinaí. Utilizaron esa luz para hacer el becerro de oro. O sea, complicaron el asunto. O sea, en vez de hacerlo para el bien, lo utilizaron para hacer mal, porque la luz es luz, ¿cierto? Existe la magia, la magia negra, existe la hechicería, entonces todo este tipo de cosas también es poder, pero poder para hacer cosas malas, para hacer cosas negativas. Entonces, el, hay un texto que habla aquí con respecto a por qué Moisés tardaba tanto, y en Shabbat, en el Talmud hay un código que se llama Shabbat 146a, habla de que dice, se va al Génesis, ¿cierto? Al principio, y habla de que la serpiente, dice, haciendo referencia a este mismo tema, cohabitó con Eva, ¿sí? Envenenándola a ella y a su simiente. Y en el Sinaí, la comparación, cesó el veneno de la serpiente. Cuando hubo este resplandor, cuando cuando recibieron este poder, dice el Midrash que los que estaban cojos, incluso si le faltaba un brazo o una pierna, le crecían uno nuevo, le sanaban los enfermos, resucitaban muertos. Entonces, fue gran poder. Por eso es que dice que el, en, la- en el Sinaí cesó el veneno de la serpiente, y no tanto el veneno, que hayan habido este tipo de milagros, sino que fue como un reseteo, ¿cierto? Como lo que se hace en Rosh Hashanah, y posteriormente en la fiesta que viene después, ya me olvidé cómo se llama, el, en Yom Kippur, perdón, ahí estaba personalmente un lapsus. Cuando hacemos este reseteo anual, ¿cierto? De todas las cosas y cesa, y tiene que cesar gracias a la intervención de esta energía positiva, de esta luz infinita que viene hacia nosotros cuando la sabemos recibir, ¿cierto? Se hace un reseteo y cesa el veneno de la serpiente. Lo mismo que pasó con la serpiente que envenenó a Eva, pero en el Sinaí este veneno cesó. En el Sinaí los judíos merecían, ¿cierto? Un espíritu santo, un espíritu de santidad, ¿cierto? Lo que se les había prometido era que ellos iban a ser unos humanos diferentes al resto de la humanidad, humanos tipo ángeles, llenos de gloria, que desde de esa luz de Israel iba a alumbrar a todas las demás naciones, las 70 naciones que existían en ese tiempo. Pero con el pecado, con esta desconexión de idolatría del becerro de oro, no pudieron recibir ese poder o recibir esas primeras tablas, las cuales rompió Moisés, eh, y recibir este tipo de poder que los transformaba en ángeles, sino que tuvieron que recibir las leyes, ¿cierto? Recibir preceptos para ir mejorando, para ir rectificando aquella idolatría. Entonces, dice que ya habían sido testigos de muchos milagros anteriormente, ¿cierto? Como las 10 plagas, la abertura del mar,
y habían merecido la revelación y la entrega de esta Torá, de estos preceptos, ¿cierto? ¿Cómo es posible que después de ser testigos de estos milagros hiciesen el becerro de oro y lo adorasen como un dios? Recuerden que el pueblo de Israel vivió muchos años en Egipto y en Egipto se adoraban muchos dioses. Entonces estaban propensos a pegarse a estos dioses. Dice, más aún, si esa generación de israelitas conscientes espiritualmente pudo hacer el becerro de oro después de recibir la Torá, ¿cómo es posible que la Torá pueda influenciar sobre los deseos y las motivaciones de generaciones inferiores, como por ejemplo nosotros, los cuales no fuimos testigos físicamente de todo esto que pasó, pero en alma, en espíritu, nosotros creemos en esto y creemos haber estado presente cuando se recibió la Torá. Entonces dice que Dios no creó al mundo para los ángeles, sino para los seres humanos, para darle al hombre un ámbito en el cual ejercer su libertad de elección. O sea, ahí nos transformaría en un nuevo tipo de personas, similar a los ángeles, ¿cierto? Pero humanos diferentes. En oposición al hombre se encuentran las fuerzas del mal, que continuamente buscan maneras de alejar a las personas de Dios. Estas fuerzas del mal son equivalentes a los Rab, ¿cierto? Las tribus mezcladas. El medio principal que utilizan para hacer que la persona no... Wow, eso fue fuerte. A ver, ¿silenciaron? Silencio, Gisa. Ahí está silenciado. Bueno, en lo que estábamos. Dice que el medio principal que utilizan para hacer que la persona no reconozca a Dios, dice que es ocultarle a los justos que pueden enseñarle sobre Dios. Estos son los que se oponen. Hoy en día, por ejemplo, usted puede dar una enseñanza o un consejo a alguien, no va a faltar el que te va a llevar la contra. Y esos son los rap que existen hasta hoy en día también. Como les decía, existe uno dentro de nosotros, que lo tenemos que vencer nosotros mismos, pero también hay alrededor de nosotros personas común y corrientes que son influenciadas por esta fuerza. Entonces, por eso es que vemos que la gente hizo el becerro de oro porque Moisés tardó mucho. No sabemos qué le ha sucedido, dijeron. Cuando el justo está oculto, Dios está oculto. Entonces, muchas personas tratan de ocultar a las personas que de buena manera, justos, ¿cierto? Quieren tratar de enseñar de alguna forma, de alguna manera, buscar los mecanismos para poder que las personas también corrijan su forma de convivir con los demás. Hay personas que se oponen a todo esto, creen que lo que ellos hacen está en lo correcto, quizás porque a lo mejor entre sus pares les funciona, ¿cierto? Pero cuando ven a alguien que le toca la fibra de ellos, van a defenderse, van a ser opositores a todo lo que es esta enseñanza. Entonces dice que lo mismo se aplica a cada generación, como dice un versículo de Deuteronomio 17, verso 9, dice que ve a los jueces de ese tiempo, que quiere decir que cuando tengas algo que no puedas resolver o no puedas, eh, tienes algo con alguien que no lo han resuelto y ninguno de los dos da su brazo a torcer, dice que hay que ir con alguien que se vea que está por encima de una forma que lo que está en conflicto pueda solucionarse, ¿cierto? Y ceder, porque a veces nosotros también creemos tener la razón en algunas cosas, pero siempre va a haber alguien que sabe más que uno, ¿cierto? Y ceder, el que es sabio va a ceder. Entonces, cada justo en su tiempo dice que es comparado con Moisés.
Hoy en día, el hecho de que los judíos ya han recibido esta escritura, la Torá, ¿cierto? Les da el mérito y la capacidad de encontrar al justo en cada generación, aquel que puede acercarnos a Dios. Así está escrito en Éxodo 19:9. Ellos también creerán en ti por siempre. O sea, si Moisés murió, las enseñanzas que Dios le dio a Moisés van a quedar y están hoy en día. O sea, van a creer en ti por siempre. Entonces, en cada generación ellos merecerán tener fe y creer en el Sadik o en un justo. Entonces, la falta de fe en Moisés, de este pueblo, fue lo que llevó a la gente a pecar y a hacer el becerro de oro. Solo unos días antes, el pueblo había sido testigo de la revelación de Dios y Moisés había recibido la Torá para ellos. Pero tan pronto como Moisés desapareció y se demoró 6 horas, fabricaron un ídolo. Imagínense, en se- por no esperar 6 horas más, eh, hubiesen sido lo que se les prometió, lo que está aún latente que seremos un día. Entonces los judíos o los israelitas de esos tiempos se equivocaron al pensar que necesitaban un intermediario entre ellos y Dios. Ellos recibieron el maná directamente del cielo, el agua que provenía de una roca que lo acompañó durante sus marchas, su peregrinaje, la nube de gloria, ¿cierto? Que limpiaba sus ropas, los protegía del sol, y más aún alcanzaron una abierta revelación de Dios. Pero aún así, equivocadamente, siguieron pensando que necesitaban un intermediario. Y ahora que Moisés no había retornado o había demorado de la montaña, buscaron un Dios, una autoridad. De manera similar, algunas personas creen que Dios debe trabajar a través de medios naturales. Piensan que la persona enferma solo puede ser curada mediante los medicamentos y que solo es posible ganarse el sustento a través de medios naturales. Nada de esto es realmente necesario. Si Dios lo desea, Él puede curar y otorgar el sustento incluso sin esos intermediarios. No debemos ver esos medios como inherentemente importantes, sino la plegaria directamente a Dios para que cubra nuestras necesidades. Claro, eso es en un nivel más avanzado. Hoy en día nos cuesta mucho, siempre tenemos que salir a trabajar, siempre tenemos que ir por el sustento, siempre vamos a doctores, siempre dependemos de fármacos y de cualquier tipo de cosas, porque no hemos llegado incluso al nivel de un sadik que solamente confiaba en Hashem, en Dios, y él era su médico, él era su sustento. Dijo el Rebbe Nachman, si en definitiva y cuando todo parezca perdido, irás a abrir el arca sagrada y pedirás por la persona enferma. ¿Por qué no ir allí desde el comienzo, antes de buscar un médico? Eso está en la tradición oral, en la sabiduría y enseñanzas de Rabí Nachman de Breslov, en el párrafo 50. Entonces, cada nación dice que necesita líderes, como lo es hoy en día, cada uno tiene su presidente y cosas así. La multitud mezclada, los Erev Rab, ¿cierto? Multitudes mixtas, como se le llama, de estos opositores, se presentó como un pueblo compasivo que solo buscaba el bien de la nación. Necesitamos un líder que vaya delante de nosotros. Ese tipo de duplicidad se produce en cada generación, pues siempre hay personas como aquellas de las multitudes mixtas que tienen sus propios intereses, pero que se presentan como preocupados guardianes del pueblo, ¿cierto? Siempre con una máscara, siempre por delante con algo que provocando, haciendo como que van a hacer algo bueno, pero ellos están preocupados de sus propios intereses. No quiero nombrar a nadie que sea así de ese tipo, pero los hay en todo ámbito, en cada generación, como dice, están presentes este tipo de personas. Entonces, el interpretar bien las cosas o el malinterpretar contribuye mucho en lo que va a ser el accionar tuyo y de otras personas. Por eso es importante
que cuando oigamos algo o cuando nos dé algo, eh, busquemos siempre la fórmula de poder comprender lo que se nos está diciendo. Como por ejemplo, ahora yo puedo dar esta clase, pero usted está en la obligación o en lo que, en su derecho, como se le llama, de poder buscar en los textos, no creer lo que yo digo, sino que confiar en lo que está escrito para poder entender o comprender de una manera correcta y no equívoca, para poder que lo que usted está tratando de llevar para su vida y para su familia y en su entorno no sea un tropiezo más adelante o no sea tropiezo para los demás. Por ejemplo, si alguien malinterpreta las palabras de otra persona, significa que no ha entendido correctamente ese mensaje y le atribuye un significado erróneo. Es lo que nosotros no queremos con todas estas clases, que usted se sienta confundido, que usted se sienta como una persona que en vez de avanzar, retroceda, sino que todo lo contrario. La idea es que usted sea una persona que esté capacitada primeramente a interpretar y cuando después tenga que hacer ese mismo trabajo, los que le estén escuchando o a los que usted se dirija pueda ser entendido, ¿cierto? Entonces, cuando interpretas bien, todo va a estar bien, pero cuando tú malinterpretas las cosas, te acercas más a ser un opositor del avance que se requiere en esta vida, en lo espiritual, en lo material, en lo físico, donde sea, donde tú te pares. Siempre tienes que ser una persona que tiene que ir haciendo lo correcto y ser claro en lo que habla. Entonces, esta ha sido la porción, la enseñanza de este día. Si hay alguien que quiera decir algo, acotar, cómo lo entendió todo esto, está ahí activado su micrófono si lo quiere activar y poder reflexionar o preguntar o hacer algo. Y adelante. Y al no haber nada, eso quiere decir que se comprendió. Al no haber nada, yo agradecido con el Eterno. Aquí dice Miguel, siempre con una reflexión por el chat, ¿cierto? Dice Miguel de México, pidámosle al Creador buenos oídos, exacto, tener buen oído, y un buen entendimiento para entender este mensaje real, ¿cierto? No distorsionarlo, no malinterpretarlo, esa es la idea. Muchas veces, por qué cometemos errores en distintas cosas? Porque malinterpretamos las cosas. A veces en el matrimonio, en los hermanos, en el estudio, en el trabajo, en lo que sea. Cuando usted, por ejemplo, en el trabajo, hay muchos ejemplos. A veces le pasan orden de trabajo, sale el detalle de lo que tiene que hacer. Si usted no lo lee, no lo sabe entender, puede cometer errores no solamente ahí en la empresa, sino para los demás, para el cliente. Entonces, esto aplica a todo ámbito de la vida. Entonces, es importante poder ser un buen interpreta- interpretador de lo que se le lleva a cabo en lo que sea, ¿cierto? Así que muchas gracias, gracias a lo del Eterno a todos ustedes por estar y gracias a ti, Miguel, y por también por el maestro que me dio la oportunidad, él no pudo estar, pero me pasó la plataforma para poder dar esta clase. Así que por mi parte, les deseo lo mejor
todo lo bueno siempre, y fuerza y a recargarse para una semana más, para seguir elevándonos, para seguir rectificando estas chispas contenidas en todo lo que tocamos. Gracias a ti, Carlita. Saludos a ti y a tu familia, a Lunita. Y así vamos por más. Así que yo por mi parte me despido. Un abrazo a todos y disfruten este día maravilloso. Adiós. Bendiciones, muchas gracias, Tocayo. Shabbat Bendiciones. shalom para todos. Hasta luego. Shabbat Shalom. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, Miguelito. Excelente clase. Shabbat Shalom. Bendiciones. Shabbat shalom.